quieres saber sobre el mundo de las finanzas, lo encuentras en Perspectivas Económicas, con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MDS TV. Pues estaríamos hablando de aproximadamente 50,000 millones de dólares que son que se quedan en México y que son compartidos con los políticos, con la Procuraduría General, con la Policía Federal, porque si ustedes ven las escenas de las series del Chapo, pues se van a dar cuenta que todos están metidos en el ajo, desde el nefasto corrupto Carlos Salinas y Raúl Salinas de Gortari. Entonces, ellos trataron de organizar a los cárteles en México, claro, llevándose a ellos una gran tajada, como el caso de Raúl, que le regresaron 250 millones de dólares el banco suizo, después que ganó un juicio muy dudoso contra las autoridades mexicanas. Pero esto viene con respecto al, vamos a decir, la corrupción, donde van metidos pues todo tipo de cosas, desde Odebrecht, por ejemplo, la empresa brasileña que pagó moches a empresarios, o más bien directores de petróleos mexicanos. Y ahí es donde el gobierno mexicano, mientras que todos los gobiernos sudamericanos han actuado, Panamá, Colombia, Bolivia, Brasil, en México no se ha hecho nada, porque muy seguro Peña Nieto esté metido también en el moche y en el ajo de cuestión de Odebrecht. Entonces, pues también los gringos están preocupados por eso. La cuestión de los derechos humanos, los asesinatos del caso de Ayotzinapa, donde pues se da una violación infragante, es decir, a la vista de todo el mundo, de 43 muchachos que fallecieron, el problema de Piedras Negras, el problema de Allende, el problema, por todos lados hay muertos en este país. Se calcula que con Peña Nieto yo creo que van más de 100,000 muertos por daños colaterales o directos del problema del narcotráfico. El problema del narcotráfico, gobernador, hay que no esté metido con todo este problema, porque pues el narcotráfico con 50,000 millones significa que generan más divisas que cualquier actividad que haya en este país, más que el petróleo, más que el turismo, más que los inmigrantes que hablan de 27, 30,000 millones de dólares. Y entonces, de ahí que en la zona sur de Guerrero, en las tierras Costa Chica, Costa Grande, pues se den grandes movimientos de capital debido a, por ejemplo, al negocio de la heroína. En el caso de las fronteras de acá de Baja California, Sonora, Coahuila, todo el norte, pues de la cocaína, de la marihuana. En este caso aquí, este canal desde que se inicia propuso de que se legalizara todo el problema de las drogas. Tenemos muchas deudas, tenemos muchas carencias sociales, tenemos mucho dinero que apoyar a la gente más marginada y más pobre de este país. ¿Cómo lo haríamos? Con los impuestos que se recabarían de la venta de droga en el caso de México, así como le venden a usted una botella de vino o una cajetilla de cigarros, pues va incluido más del 100%, más del 100% del impuesto especial hacia el gobierno federal. Y entonces, pues ahí es donde hay una fuente inagotable de recursos por parte del narcotráfico. Claro, al narco también le conviene porque se quitaría encima a todos los policías, a los alcaldes, a los gobernadores, a los ejército mismo, porque también hay área del ejército que ha estado manchada con esta cuestión del narco. Entonces se quitan una serie de cosas y dicen, pues preferimos pagar impuestos a estar siendo perseguidos permanentemente y que se ocasionen luchas y pugnas provocadas muchas veces por el propio Estado para que tal cártel, tal o cual cártel, maneje tal o tal área del país. Entonces, ahí es donde los norteamericanos también quieren meter la mano, aunque ellos no dicen nada de todo el mugrero que tienen adentro de Estados Unidos, donde hay más de 20 millones de drogadictos ya declarados y que obviamente ellos tratarán de evitar en este caso que México, que se les diga, pero que realmente tienen un problema todos ellos con la cuestión del narcotráfico, tienen la gran alberca que es el gran consumo. Ahí en una serie que he estado viendo del Chapo, pues hablaban de 50 túneles, imagínense, 50 túneles toda la región fronteriza, así es que si les ponen
las barda esa o el muro, pues les va a valer gorro, pues ellos están pasando por abajo. Y pasan por el mar, pasan por arriba, por abajo, por donde ustedes quieran. Fueron unos amigos a Estados Unidos y les dieron una visa por un año. ¿Cuál control? No, Estados Unidos trae un broncón en este momento con el desempleo, ya bajó al 4%, y el problema es que la población está creciendo al 0.03%. Significa que necesitan los migrantes para recoger la basura, para recoger la cosecha, para hacer los trabajos que ni los negros quieren hacer en los Estados Unidos. El tercer elemento, que para mí es medular, y estuve realmente ahí en un programa de televisión con Radio Zócalo, me tocó que estaba él adelante de mí, yo iba a participar, y era el líder de la CTM, Tereso Medina, senador de la República, líder charro, lo sabemos, y le digo, Tereso, ya no te estés preocupando por aumentar los salarios en México. Dijo, ¿por qué, Juan Pablo? Porque el que se va a preocupar por ti es el señor Rose y el señor Donald Trump. ¿Cómo me estás? Sí, van a obligar a que México aumente los salarios, tomando en consideración que hay 60,000 millones de dólares que están en déficit los Estados Unidos con respecto a México. Exportamos 60,000 millones de dólares más de lo que ellos nos exportan. Y entonces le digo, ¿cuál sería la política a seguir por parte de los Estados Unidos? Y que va a seguir. Ya el secretario de Comercio nos hizo una introducción diciendo, bueno, que pongan las vacaciones y que pongan la repartición de utilidades. No mames, Guajardo. Eso en la mayor parte de las empresas mexicanas ni existe. Claro, las vacaciones se las toman a veces a fuerza los empleados. Pero el fenómeno del salario es inminente de que venga un aumento salarial presionado por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué, jóvenes? Lo mismo que pasó con Alemania y Francia con respecto a España, Portugal y Grecia, que eran los países pobres de la Comunidad Económica Europea, es decir, los del sur. Ellos obligaron a estos países a aumentar el salario porque tenía razón Alemania. Bueno, yo te voy a comprar desde naranjas, tomates, productos agrícolas y toda una serie de cosas. A Grecia le iban a comprar, pues le compran muchas aceitunas y cosas de eso. Igualmente a Portugal vino, por ejemplo, mucho vino que se produce en estas tres regiones, y entonces le decía a Alemania y Francia, bueno, ¿y tú qué me vas a comprar con un salario que tienes tan pésimo de 5 veces de la diferencia? Vamos a decir, en Alemania gana un obrero $10 o 10 euros, y en España ganaba 1 euro. Entonces, la condición también, sine qua non, es de que tú aumentes el salario para que haya una diferencia mínima de 5 a 3. ¿Qué pasa con México? Con respecto a Trump y el señor Rose, Lechinger también, que también va a estar en las negociaciones, es que el salario en México actualmente es 12 veces menor que lo que existe en Estados Unidos. Hay un diferencial de 12 a 1. Claro, me pueden decir ustedes, espérese, la rama automotriz es de 5 a 1, de 6 a 1. Pero en general el salario mínimo de México es el más bajo de la América Latina, parece que nomás nos ganan El Salvador y Haití. ¿Y cuál ha sido la política de los neoliberales mexicanos, del ITAM y del TEC? Pues bajar el salario para ser más competitivos en el plano internacional, a tal punto que hoy el comercio internacional representa el 30% del Producto Interno Bruto. Era un modelo neoliberal impuesto de la era de Reagan, Carlos Salinas de Gortari, la Thatcher, la ultra reacción, la ultraderecha a nivel mundial, diciendo que lo importante era bajar el salario para que las empresas tuvieran utilidad, invirtieran y con ello las economías podrían ir hacia arriba. Ha sido todo lo contrario. Mientras más se le baje el impuesto, como quiere la IP mexicana o norteamericana, a los ricos menos que es el país, porque el dinero que actualmente se recaba y por medio del ISR, por ejemplo, impuesto sobre la renta o impuesto a las empresas, pues ese dinero va a las arcas nacionales y de ahí se divide en Progresa, se divide en la cuestión de subsidios a la electricidad en el campo, se divide para el subsidio, por ejemplo, a los escolares, becas, lo que ustedes quieran. Al momento en que ustedes le bajan el impuesto a los ricos, automáticamente, jóvenes, el Estado va a tener menos recursos y por ende va a haber menos posibilidades de redistribuir el ingreso en México. El IVA es un impuesto regresivo, donde pega al pobre y al rico con el 16%. El único que es progresivo es el impuesto sobre la renta. Entonces, ahí es donde los ricos quieren, las grandes empresas dicen,
No, 35% es muy alto, es lo que se cobra en México. Bajémoslo al promedio de la Organización de Cooperación del Desarrollo Económico, a la cual pertenece México y las 22 economías más ricas del mundo. Dice, no, al 24%. No, porque automáticamente reduciríamos la capacidad económica del Estado, hoy endeudado casi en un 50% de su Producto Interno Bruto, y hoy carente de inversiones que han bajado al 20%, cuando andábamos en el 30, 35, al 20 y menos. Entonces, del gasto público, no hay inversiones, no hay carreteras, no hay puentes, no hay obras de infraestructura que vayan a apoyar sencillamente a la actividad productiva del país, o para beneficiar a la gente más jodida del sur, por ejemplo, de Oaxaca, de Chiapas, donde no hay autopistas, donde hay caminos muy mal hechos, donde no hay infraestructuras agrícolas hidráulicas, donde no hay nuevas tecnologías que puedan competir toda esta gente nuestra de allá del sur de México. Entonces, ellos quieren, en el caso de Trump, está pensando, es decir, aumentar el salario mínimo para que los mexicanos puedan consumir este salario a como dé lugar, es decir, dice, si le aumentamos el salario a los mexicanos al doble, en lugar de 80 pesos, pensar en 200 pesos semanales, que es lo que quiere Trump, para que le podamos consumir, porque traemos 60,000 millones de superávit a nivel comercio internacional entre México y Estados Unidos, y entonces ellos están proponiendo ya en el Tratado de Libre Comercio, el punto central, en donde se va a topar Peña Nieto y los economistas neoliberales de México, de que Trump va a obligar a México a aumentar los salarios. No les va a quedar otra. Y entonces dice el secretario de Economía, bueno, que también tengan vacaciones como nosotros o la repartición de utilidades. ¿Cuántas empresas realmente reparten utilidades en este país? En Estados Unidos la hora promedio ahorita actualmente es de $15 la hora, y en México estamos hablando de 1.25. Entonces, ahí es donde está la negociación, ahí va a empezar hoy día, que es la negociación del Tratado de Libre Comercio, y que todo mundo está a la expectativa. Siento que México está contra la pared, porque no hay pretexto de que Brasil, Argentina, Chile, China, que ya tenga mejores salarios de lo que existen en México. Y entonces dice Trump, bueno, hay que componer esto. Al igual que el problema de la droga y el problema del flujo de capitales que están habiendo de más de 50,000 millones de pesos con respecto al problema de la droga. Entonces, ahí viene ya una negociación, viene un proceso de negociación amplia. Y entonces vamos a estar todos los economistas, sociólogos, ecólogos, todo lo que se quiera, y a una manifestación en contra del muro en Texas, que es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque el río Bravo es de por sí una barrera natural. Sería una estupidez poner un muro de aquel lado, muchos zancones o mucha tierra quedaría tierra de nadie, donde actualmente el ganado y los agricultores y ganaderos las aprovechan muy bien en los Estados Unidos. Con respecto a México. Bueno, con respecto a México, políticamente hablando, el PRI acaba de declarar, y esto viene con relación económica, el PRI acaba de abrir sus candados con respecto a cualquier candidato de sociedad civil, puede participar como candidato a la presidencia de la República. Fue en el estado de Campeche donde se da esa decisión. ¿Qué para mí, qué interpretación me queda? Que el PRI ya no tiene un candidato de peso que le pueda ganar a Andrés Manuel López Obrador, igualmente el PAN. Entonces, ¿qué dice el PRI? Necesitamos un candidato de sociedad civil que finalmente coincida con nosotros y que coincida con el PAN, con el proyecto neoliberal que se ha llevado a cabo, que económicamente ha sido un fracaso, pero que ha sido un éxito para los muy, muy ricos de este país. Entonces, ¿qué es lo que hacen los del PRI? Abren el candado y le da la opción al señor Meade, secretario de Hacienda, que fue secretario también de Hacienda del señor Felipe Calderón, que egresó del ITAM, con un perfil netamente neoliberal en sus estudios, en su pensamiento, y dicen, pues Meade, que sea el candidato del PRI, el PAN lo más probable es que vaya a mandar una candidata o un candidato de tercera, lo que pasó en el Estado de México, donde sacaron el 7%, para poder aliar con el señor Meade. De hecho, no debe
Aquí el señor Meade va a reagrupar la gente de arriba del PAN, la ultraderecha del PAN, la ultraderecha del PRI, la del PRI en su conjunto, ciertos sectores de clase media alta del PAN que van a votar por el señor Meade porque justamente le tienen miedo a Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, que nos van a quitar las casas, que nos van a hacer tipo Chávez. No hay una reconciliación entre Chávez, Maduro y el López Obrador. Es totalmente diferente, a tal punto que andan grupos empresariales como Andrés Manuel para ver lo del Plan Nacional de Desarrollo, conservador como lo tenemos ahora, que se modifique el plan, que se refuerce el mercado interno, la inversión pública, que se refuerce la educación, los servicios sociales en México. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, jóvenes y apunten? Vamos a ver una candidatura del señor Meade contra el señor López Obrador, pero el señor Meade, apoyado por los principales grupos monopólicos que hay en este país, económicamente hablando, por la clase media alta del PAN, que son muy tontos, muy estúpidos, que piensan que es un peligro López Obrador, aunque al final de cuentas una política liberal también afecta a la clase media. Perdón. Entonces, pues ahí viene una gran lucha entre lo que se plantea, de que nosotros planteamos un modelo más socialdemócrata, un programa demócrata liberal de ultraderecha, de locales, y se va a evitarle darle a la gente recursos para su propia subsistencia y para que la economía funcione. Nosotros hemos planteado aumentos salariales, apoyo a la gente más marginada de este país, el sistema entre en un círculo virtuoso de crecimiento. El problema no es la no se confunda. Como dice Stiglitz, es una estupidez quitarle dinero, es decir, darles más dinero a los ricos, esos consumen muy poco. Entonces necesitamos un modelo donde se priorice la demanda de la gran población para que la producción, el empleo y el crecimiento económico vayan arriba. Entonces ahí es donde está la diferencia entre Andrés Manuel y el caso del modelo de Meade, o el modelo PAN-PRI, que finalmente se van a unir. Y en este caso, bueno, pues yo les digo, para nosotros, los que estamos en la socialdemocracia o en la izquierda moderada, pues es conveniente escoger buenos candidatos en toda la República, gente que arrastre votos, que ayude al triunfo de Andrés Manuel. Porque Andrés Manuel necesita estar 10 puntos arriba de Meade para que pueda ganar la elección. Si está a menos de 10 puntos de diferencia, estos mañosos del PRI y el PAN que dan dinero al proceso electoral, pues nos van a quitar el triunfo. ¿Cómo? Comprando a los representantes de casilla, comprando el voto, comprando las voluntades, sobre todo de los más pobres. Primero los hacen más pobres y luego aprovechan de ellos dándoles una dádiva el día del proceso electoral. Y entonces ahí estamos todos metidos en un modelo y en un país donde la pobreza está más del 50%, donde no hay capacidad de compra, donde las perspectivas para los jóvenes se necesitan más de 1 millón de empleos al año, porque México está creciendo al 8-10%, es 1 millón de jóvenes al año que necesitan empleo y que no tenemos la capacidad de dárselo, porque finalmente lo primero que carecemos es un mercado interno amplio. En el mercado internacional podríamos seguir exportando, pero la clave para que un país pueda pasar de ser una economía media, como está pasando ya en China, a una economía de primer mundo, se necesita una muy buena educación, buenas tecnologías, buenos salarios y un nivel de consumo en ascenso. Si no, va a ser difícil de que este país pueda ir hacia adelante. El campo necesita hoy apoyo del gobierno, se necesitan más subsidios. Mientras Estados Unidos subsidia su campo, vamos a tener que hacer lo mismo. El día que ellos no lo subsidien, lo quitamos. Pero nos vemos interrumpidos o nos vemos afectados, por ejemplo, el precio del maíz, a $3 el bushel, 10 centavos el kilo, un peso o 2 pesos, ya no es rentable para el agricultor mexicano. Allá sí es rentable porque el Estado les está subsidiando permanentemente con diésel, con electricidad y con dinero y con créditos bancarios que llegan a 0 tasa de interés. Entonces,
México no va a poder hacer lo mismo hasta que Estados Unidos, es decir, liberar el mercado agrícola, hasta que Estados Unidos y Canadá dejen de estar dando subsidios. Si no, vamos a seguir importando, es decir, 23 millones de toneladas de granos, hablo yo de maíz, trigo, arroz, cártamo, sorgo, en fin, soya, lo que ustedes quieran. Son 23 millones o 24 millones. Está generando, obviamente, una gran cantidad de dólares que se fugan del país y sobre todo empleo para nuestros agricultores y para los hijos de ellos. Y mientras, pues claro, muchos de estos hijos se están yendo a la ciudad, se está descapitalizando el campo y ahora nos vemos en la imperiosa necesidad de estar importando de países como Brasil, Argentina, Estados Unidos, podemos importar hasta de China, Rusia, que ya tienen excedentes, súper excedentes de maíz y trigo en sus respectivos países. De ahí que jóvenes, pues hay que ver qué país es el que queremos, porque ustedes son los que van a decidir, no nosotros. Acuérdense que ustedes son la mayoría de votantes de este país, entonces pues necesitamos ver cómo realmente ustedes, qué es lo que van a querer. Ya los viejos nosotros pues representamos nada en esta cosa. ¿Cómo andan las bolsas de valores para terminar? Pues subiendo a pesar del problema de Corea, de que la bomba atómica y que Estados Unidos está listo, le sirvió de distracción al Trump. Pero el Dow Jones va subiendo actualmente el 0.55, 0.99, ya anda cerca de los 22,000 puntos. El Standard & Poor's el 0.99, el Nasdaq el 1.19. Y en el caso del euro, estamos hablando del Eurostock, subiendo el 1.30, ya se volvió la confianza, dijeron es pura amenaza esto de Corea, 0.60 el FTSE, el 1.26 el DAX de Alemania, el CAC 40 de París subiendo el 1.20, muy bien, el Iberia 1.73. Y allá en Asia también tenemos que solamente en Japón disminuyeron en un 1% la bolsa de Nikkei y el Topix promedio. El Hang de Hong Kong subiendo el 1.36, el Shanghai Stock Exchange subiendo el 1.30, el Standard & Poor's de Australia 0.65 y en India bajando el 0.82. Con respecto a las, hablemos de las, déjenme ver, markets. Vamos a ver, no sé si aparezcan aquí, como tengo una. No encuentro commodities. Vamos a las commodities a ver cómo anda el petróleo. Debe de estar aumentando algo el petróleo que para México le conviene, obviamente. Por ejemplo, el Bloomberg Commodity, que es un promedio, bajó un poco. No está bajando el Bloomberg promedio con 0.69 y debido a que el petróleo bajó en el cambio en el 2.60 muchísimo, 2.74 el Brent y 2.60 el West Texas, esto nos afecta. La mezcla mexicana debe andar en 43, 44. La gasolina también baja el 2.27, el oro baja el 0.45 y la plata sube nada, está igual. Y en la agricultura tenemos que el maíz sube 0.40 el cambio por ciento, que no es ni el 1%, el 0.16 el trigo, mínimamente habían estado bajando todo el día, la cocoa bajando el 2.88, el algodón bajando el 0.73 y el ganado ya bajísimo en 1.06, bajando el 0.74. Es decir, hay exceso de ganado. Lo más probable es que los gringos nos vayan a poner nuevamente tarifas zoosanitarias como ellos acostumbran, hacen lo que quieren con la Secretaría de Agricultura aquí en México. Pero bueno, así es la vida, es el drama de ser un país subdesarrollado, pegado a los Estados Unidos, al país más poderoso del mundo, y nos atenemos verdaderamente a las reglas que ellos nos fijen. Pásenla muy bien, nos vemos el próximo viernes a la 1:30 de la tarde, aquí en su programa MD Saltillo o Perspectivas Económicas de MD Saltillo. Gracias por su presencia.
Todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Sentido.